a adherir a las paredes internas de los vasos mediante proteínas de adhesión, que son las selectinas, que generan una adhesión pues, temporal que reacciona a la llegada de los microorganismos. Cuando detecta que hay microorganismos, la selectina suelta a los neutrófilos para que puedan seguir circundando en la sangre hasta llegar hacia el microorganismo. Luego también tenemos otras proteínas de adhesión como el ICAM1 y el BCAM. El ICAM1 genera adhesión intercelular y el BCAM genera adhesión directamente a la vasculatura. Ambos lo que promueven es la adhesión más firme, es decir, no tan fácilmente se van a liberar los neutrófilos ante algún estímulo. Tiene que haber un estímulo muy grande o muy intenso de un microorganismo para que puedan liberarse. Luego también tenemos las proteínas PCAM. Era PCAM nada más, no PCAM1. PCAM, que son plaquetas endoteliales de adhesión, es decir, son proteínas que mantienen al neutrófilo a través del endotelio. Todas ellas van a responder cuando llegue un microorganismo y van a salir de donde se encontraban, es decir, van a avanzar por el vaso sanguíneo a través del mecanismo de diapedesis, que es donde los neutrófilos empiezan a girar y girar y girar para liberarse de sus proteínas de adhesión y finalmente puedan atravesar el vaso y llegar hacia donde necesitan y generar la fagocitosis del microorganismo, ya que, como mencioné, los neutrófilos generan fagocitosis. Ahora, el neutrófilo en su estructura tiene gránulos. Estos gránulos son los que van a responder y van a atacar a los microorganismos. Los neutrófilos son los leucocitos más abundantes, como vimos, y tienen de 9 a 12 micrómetros del tamaño. Así que son también regularmente grandes. Son más grandes que los eritrocitos. Entonces, estos gránulos pueden ser azurófilos, específicos o terciarios. Los azurófilos son los más importantes y los más intensos cuando llega algún microorganismo a nuestro cuerpo. Entonces, estos son principalmente el mieloperoxidasa, las defensinas, las hidrolasas y las lisosimas. El mieloperoxidasa es característico de los gránulos azurófilos. En cambio, por ejemplo, en los secundarios, en los específicos secundarios, también hay lisosimas. O sea, las lisosimas se repiten tanto en primarios como en secundarios. Pero la mieloperoxidasa es de los azurófilos. Son gránulos que responden e intentan destruir al agente que llegue. Bien, entonces en la membrana del neutrófilo tenemos receptores para citoquinas y quimiosinas que van a ser los que van a responder cuando en el ambiente, en la sangre, en el torrente sanguíneo, se libere interleucina 8 o factor de crecimiento. Los receptores para quimioatrayentes también se encuentran alrededor de la membrana de los neutrófilos. Los quimioatrayentes son, por ejemplo, el C3A y el PAF. Cuando ustedes vean complemento, quizá ya han visto el sistema de complemento, ahí está el C3. Entonces, cuando el neutrófilo detecta que hay liberación de C3, entonces también responde para ayudar a la inmunidad. Y también tiene alrededor de su membrana moléculas de adhesión, como las selectinas, las integrinas y las inmunoglobulinas, que lo que van a hacer es que van a permitir que los neutrófilos estén atentos en la vasculatura y cuando se necesiten van, mediante su rodamiento, liberarse para poder atacar al microorganismo. ¿Eso se entendió, chicos? Bien, entonces vamos a seguir avanzando. A ver. Listo. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los neutrófilos? Los neutrófilos, como les mencioné, van a responder hacia señales quimiotácticas. Quiere decir, cuando un antígeno, o sea, cuando un microorganismo llega a nuestro torrente sanguíneo, el microorganismo no viene solo, sino que en todo su alrededor manda señales que nuestro cuerpo reconoce como ajenas. Esas sustancias que nuestro cuerpo reconoce como ajenas, que son los antígenos, estas sustancias lo que van a hacer es que van a estimular dentro de la vasculatura a que se factores quimiotácticos, es decir, sustancias que llaman a los neutrófilos para que ataquen a los microorganismos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Mediante la diapedesis y la fagocitosis. La diapedesis es esta migración
de los neutrófilos hacia sitios invadidos por microorganismos y tiene 3 etapas. La primera etapa es la marginación, rotación y adhesión del endotelio, es decir, el leucocito va primero a reaccionar con estos factores quimiotácticos, que son estas señales que mandan los microorganismos cuando llegan al torrente sanguíneo. Y como responden a ellos, entonces detectan que ya no pueden estar en un solo lugar, sino que tienen que llegar a donde puedan sentir mayor cantidad de factores quimiotácticos. Es como, por ejemplo, no sé, estás muy lejos, muy lejos del comedor y estás en la biblioteca y sientes el aroma del comedor y han cocinado algo rico y tú lo sientes muy poquito si estás en la biblioteca, pero si sales y te acercas más a la puerta del comedor, lo sientes más intenso, ¿verdad? Ya, algo así es como funcionan los neutrófilos aquí. Cuando están muy lejos, detectan, pero detectan muy poco, entonces se van acercando para que puedan reaccionar mejor, ya que va a haber mayor intensidad del estímulo de los factores quimiotácticos. Y lo van a hacer tomando en consideración que su membrana está llena de receptores. Entonces, ¿cómo van a avanzar? Tomando en consideración que hay tantas proteínas. Entonces, las usan como si fueran unos caminitos y empiezan a rodar y rodar y rodar para poder adaptarse con ello y poder liberarse. Entonces, lo primero va a ser la marginación, rotación y adhesión al endotelio, porque primero estaban reclutadas y luego empiezan a avanzar hacia el flujo sanguíneo. Luego está la migración a través de la pared del vaso sanguíneo, es decir, primero estaban en la médula, luego habían poca cantidad en el vaso sanguíneo, pero ellos no necesitan mantenerse en el vaso sanguíneo, tienen que atravesar el vaso sanguíneo porque los microorganismos generalmente se van a meter en los tejidos. Entonces, primero llegan al vaso sanguíneo, se pegan al vaso sanguíneo, atraviesan el vaso sanguíneo y cuando ya lo atravesaron, van a liberar sus gránulos y también van a liberar o van a acercarse al microorganismo para poder fagocitarlo. Entonces, primero van a hacer la migración en el tejido hacia el estímulo quimiotáctico. Cuando llegan hacia ese estímulo, van a reconocer que están mucho más cerca del microorganismo y lo van a buscar destruir. Microorganismos que está acá adentro metido. Entonces, los neutrófilos lo que van a hacer es ir en ayuda del sistema inmunológico para poder destruirlo. Pero ¿cómo lo hacen? Primero estaban en una fase en la que estaban en reposo, básicamente. Luego empiezan a generar rodamiento a través de las paredes de los vasos sanguíneos y luego, gracias a la adhesión de estas proteínas, van a atravesar el vaso sanguíneo y gracias a que lo atraviesa puede llegar al tejido donde estaba alojado este patógeno. Y este patógeno, ¿cómo sabemos que estaba alojado ahí? Porque el patógeno alrededor generaba sustancias quimiotácticas, es decir, sustancias que el cuerpo reconocía que eran ajenas y por eso intentaban responder contra ellas. ¿Bien? Esa es la diapedesis. La diapedesis tienen que recordarla como la migración del leucocito. Es como que se entera de algo y va corriendo hacia donde esté ese microorganismo. Pero lo hace mediante este mecanismo. Bien, y la fagocitosis tiene dos tipos. Está la fagocitosis dependiente de oxígeno y la fagocitosis independiente del oxígeno. La fagocitosis independiente de oxígeno es básicamente que va a liberar sustancias destructoras como la hidroxilasa, la lisozima, las proteínas catiónicas y las defensinas. Todas ellas van a ayudar a degradar al microorganismo, porque básicamente ya las tienen. En cambio, las dependientes de oxígeno lo que van a hacer es que gracias al oxígeno que está en su célula, van a degradar el oxígeno y generar radicales libres dentro de la vacuola para fagocitar. Entonces, primero van a trabajar junto con un complejo, que lo han visto en su clase, que es el complejo NADPH oxidasa. Entonces, gracias a que hay oxígeno con el que pueden trabajar, van a formar el NADPH. Ahora, ese NADPH oxidasa va a formar a su vez a un superóxido y este superóxido va a reaccionar con una enzima que se encuentra también junto con los neutrófilos, que es el superóxido dismutasa. Este superóxido dismutasa convierte al superóxido en peróxido de hidrógeno y este peróxido de hidrógeno de manera escalonada va a destruir al microorganismo. Entonces, háganse la idea que en la fagocitosis el microorganismo ya está dentro del neutrófilo. Entonces, dentro del neutrófilo pueden haber dos caminos. O se forman radicales libres para que finalmente se genere dentro del neutrófilo peróxido de hidrógeno y los destruya, o directamente el neutrófilo usa hidroxilasas, lisosimas, proteínas catiónicas y defensinas para destruirlo. ¿Bien? ¿Se entendió? Bien, chicos, vamos a continuar.
porfis, presten atención a las cosas que estoy mencionando porque la clase de leucocitos también está en el banqueo. Entonces, si hay alguna pregunta de lo que les estoy mencionando, tienen que acordarse para responder. Ya. Bien, continuamos con los granulocitos y vamos a mencionar a los eosinófilos y a los basófilos. Los eosinófilos son agentes con efecto citotóxico para parásitos y también para destrucción de patógenos, pero los eosinófilos, o sea, basalmente, generalmente los granulocitos y bueno, todos los leucocitos van a trabajar en la inmunidad y van a responder, o bueno, van a detectar cuando un patógeno, una bacteria ingrese. Lo que hace especial a los eosinófilos es que son los únicos que tienen la potencia necesaria para responder contra los parásitos. Bien, a pesar de que, por ejemplo, los neutrófilos puedan intentar responder, los únicos que tienen la potencia necesaria porque tienen las citocinas necesarias son los eosinófilos. ¿Y cómo es el desarrollo? Gracias a la GM-CSF, a la interleucina 3 y a la interleucina 5, va a generarse la hematopoiesis, bueno, la leucopoiesis de los eosinófilos, donde primero va a estar como las unidades formadoras de colonias EO. Y cuando se estimulan con estos factores, como las interleucinas 3 y 5, va a pasar a promielocito, luego a mielocito, seguido de metamielocito, y finalmente el eosinófilo. Los eosinófilos tienen un tamaño de 8 micrómetros y tienen un núcleo bilobulado. Aunque aquí en la imagen se nota como casi como si fuera 3, en su teoría les mencionan que es núcleo bilobulado, entonces acuérdense lo más como bilobulado. Sus funciones son de defensa frente a los elementos, o sea, frente a parásitos, frente a gusanos. Generan inmunoglobulina E, permitiendo la unión con los eosinófilos, o sea, los parásitos estimulan la producción de inmunoglobulina E. ¿Y quién tiene receptores para inmunoglobulina E? Los eosinófilos. Entonces, como son los que mejor van a reconocer cuando existe un parásito, van a ser los que mejor van a responder cuando aparezca un parásito. También liberan proteínas en los gránulos con gran capacidad tóxica sobre los parásitos y también, como igual tienen gránulos, pueden responder generando histamina. Y la histamina da reacciones alérgicas como por ejemplo picazón de piel, escurrimiento nasal, picazón de los ojos, la conjuntiva de los ojos, o que sus ojitos puedan llorar un poquito. Entonces, cuando una persona tiene elevados los eosinófilos, ¿qué debemos suponer? Que probablemente está pasando por una infección parasitaria. ¿Se entiende, chicos? Bien. Ahora, los basófilos. Y así se ve en la microscopía un eosinófilo. ¿Ven? Se ve como si tuviera dos núcleos y un núcleo chiquito. Entonces, bueno, lo consideren como un núcleo bilobulado. Ahora, los basófilos. Los basófilos son morfológicamente y funcionalmente similares a los mastocitos o a las células cebadas. No están muy bien estudiados, pero generalmente lo que indican es que participan en reacciones de hipersensibilidad tipo 1. ¿Y cómo es su desarrollo? Tienen las unidades formadoras de colonias BA y gracias a estímulos de interleucinas pasan, igual que aquí, pasan a promielocitos, mielocitos, metamielocitos y luego avanzan hacia los basófilos. Bien, entonces los basófilos no están tan estudiados y tan diferenciados, pero lo importante es recordar que generalmente hay poca cantidad de basófilos en nuestro organismo. Por lo tanto, su función no es que impacte demasiado al responder contra algún microorganismo, pero de todas maneras, todos los leucocitos detectan o generan una reacción cuando llegue un microorganismo porque es algo nuevo. Bien, cuando hay una llegada de muchas células de glóbulos blancos hacia alguna zona de nuestro cuerpo, se va a llamar reacción inflamatoria. Eso sí, eso es lo que les quiero mencionar, pero que igual cuando ustedes vayan el próximo año a llevar patología y también se las van a explicar. Pero si les mencionan reacción inflamatoria, es lo mismo a decir que muchos leucocitos llegan a una zona. ¿Por qué? Porque están respondiendo hacia las señales de un microorganismo. Listo. ¿Me mencionan para continuar? Ya. Bien. Ahora, los monocitos y macrófagos. Si estamos hablando de monocitos y macrófagos, ya no estamos hablando de granulocitos, sino ahora hablamos de agranulocitos. Los monocitos y macrófagos son lo mismo, pero en distintas fases. Entonces, así como les mencioné que los neutrófilos
su desarrollo cambian de compartimento, es decir, primero estuvieron en un lugar, luego van avanzando, avanzando, y de acuerdo a la zona en la que estén van a generar su acción. Por ejemplo, la fagocitosis ya va a ser cuando puedan atravesar las capas del endotelio. Entonces, en los monocitos y macrófagos van a pasar primero por el compartimento central, que es la médula ósea. Aquí van a estar primero como en las unidades formadoras de colonias GM y va a madurar a las unidades, o bueno, se van a especializar hacia las unidades formadoras de colonia M. Seguido, su desarrollo va a pasar de monoblasto a promonocito, y cuando esta célula promonocito llega al compartimento circundante, es decir, llega al torrente sanguíneo, ya no va a ser promonocito, se va a llamar monocito. Cuando por alguna situación el monocito es reclutado para pasar al tejido, se va a llamar macrófago. Y en algunas literaturas también se le llama histiocito. ¿Se entiende? Monocito es en la sangre. En el tejido se va a llamar macrófago. Es por eso que, por ejemplo, dicen, son los macrófagos del hígado, las células de Kupffer, pero no porque hay un tipo de macrófago que se cambió y pasó a célula de Kupffer, sino porque los macrófagos cuando están en el hígado se van a llamar células de Kupffer, porque los macrófagos han sido monocitos que ahora están dentro del tejido. Entonces, de acuerdo a qué tejido está, el macrófago va a tener un nombre diferente. Ahora, estas células tienen la capacidad de fagocitar y tienen un núcleo sin segmentaciones, es decir, son mononucleares. Mientras que los otros eran plurinucleares granulocitos, estos son mononucleares agranulocitos, ¿ven? No tienen lisosomas. La función de los monocitos y macrófagos voy a ver porque creo que llegó una preguntita. ¿Un monocito quisiste decir? Un monocito. O sea, una célula presentadora de antígeno. Sí, sí son presentadoras de antígeno. O sea, cuando están en la sangre van a circular y reconocer, pero cuando llegan al tejido ya van a actuar como tal. Ya, perdón, es que yo me traumo con las siglas, entonces tuve calambre cerebral un ratito. Pero sí, es una célula presentadora de antígeno. Pero es importante que recuerdes que la verdadera función como célula presentadora de antígeno es en su forma de macrófago. Como monocito también es, pero en su forma de macrófago es donde principalmente ejerce como célula presentadora de antígenos. Ya. Ahora, las funciones es que interviene en la respuesta inmune, sintetiza citocinas proinflamatorias, participa en la hemostasia y cataboliza productos como hemoglobina, porque ya lo vimos en la otra clase. Recuerdan que cuando la hemoglobina cuando los eritrocitos se rompían, quien lo fagocitaba eran los macrófagos. ¿Bien? Ahora, aquí hay una listita pequeña que también vi en su diapositiva sobre cuáles son los nombres, entonces me pareció interesante que cuando el macrófago está en el hueso, osteoclasto, cuando está en las cavidades serosas, macrófagos pleurales y peritoneales, cuando está en el tejido conjuntivo se llama histiocitos, cuando está en el sistema nervioso se llama microglia, en el hígado las células de Kupffer y en el pulmón el macrófago alveolar. Entonces, ¿hasta ahí se entendió, chicos? Bien, vamos a continuar. Bien, alteraciones de serie blanca. Entonces, hasta aquí ya vimos como cuáles son sus funciones. Entonces, ahora vamos a ver un poquito de qué pasa o por qué o cómo se diría cuando está alterado. Entonces, las alteraciones de serie blanca pueden ser cualitativas y cuantitativas. Bien, y las cuantitativas pueden ser benignas y también pueden ser malignas. Es decir, puede ser una respuesta fisiológica normal o puede ser una respuesta a que algún órgano está funcionando de más o está funcionando menos por alguna insuficiencia. Las cualitativas generalmente van a afectar a los fagocitos. ¿En quiénes entonces? A los neutrófilos y a los macrófagos.
van a alterar, por ejemplo, en las alteraciones a su morfología. Por ejemplo, pueden haber células que van a parecer muy grandes porque se han juntado entre ellas, o por la función. En la función puede ser la alteración de la quimiotaxis y las alteraciones de fusión. Y aquí el cuadrito que, si no me equivoco, es del diseño de patología, están los tipos de alteración cualitativa por función. Y bueno, sería bueno que lo revisen. Son solo datos, pero de todas maneras aquí mencionan cómo se puede alterar la función de adhesión. Y si se genera la alteración en la función de adhesión es por la deficiencia de un receptor. Si es por la función de quimiotaxis, es llamado el síndrome de Chiari-Higachi. Y creo que lo mencionan en su clase. O sea, solo lo mencionan, pero la alteración de la quimiotaxis genera distintos síndromes en la sangre. Cuando hay en la alteración en la fagocitosis, generalmente también es por deficiencia de un receptor. Y cuando hay alteración en la destrucción intracelular, probablemente puede ser por enfermedades como la enfermedad granulomatosa crónica, que altera a la expresión de los leucocitos. En las alteraciones cuantitativas, como les mencioné, cuando ustedes les pregunten, cuando tengan rotaciones ya en clínicas y les digan si los leucocitos están en valores normales, si están en los valores normales, ustedes se van a concentrar en las cantidades. Cuando los leucocitos estén en menos de 4.000, se va a llamar leucopenia. Y cuando esté en más de 10.000, se va a llamar leucocitosis. Y como les mencioné, como las mayores cantidades de leucocitos son los que abarcan los neutrófilos y los linfocitos, entonces primero se van a enfocar en cómo están los neutrófilos y linfocitos. Hay términos como la reacción leucemoide, que es cuando se incrementan o cuando hay más de 50.000 leucocitos en formas inmaduras. Entonces, eso quiere decir, cuando nuestra médula ósea, en primer lugar, manda nuestras células, tienen que madurar, ¿verdad? Entonces, si una célula está en forma inmadura en nuestro torrente sanguíneo, tenemos que pensar en que probablemente la médula ósea no está haciendo que madure adecuadamente para que se libere. ¿Se entiende? O sea, una célula tiene que liberarse del torrente sanguíneo en su forma madura. Entonces, ¿cuáles son las opciones para que una célula no se mande en su forma madura al torrente sanguíneo? Uno puede ser que la médula ósea esté mal y por eso los mande inmaduros. Otro puede ser que han tenido tantas pérdidas o tantas demandas que la médula ósea dice, no tengo tiempo para madurarlo porque ahorita lo necesita. Entonces lo manda así, sin maduración. Entonces la reacción leucemoide se refiere a esto que les estoy explicando, a que la médula ósea, ya sea porque está funcionando mal o porque el cuerpo de la persona está requiriendo demasiadas células, va a liberar células que todavía no han terminado de madurar. Bien. Y la reacción leucoeritoblástica es cuando hay una infiltración medular donde aparecen precursores de la serie roja, es decir, células, eritrocitos que todavía no están maduros, que todavía no llegan a ser eritroblastos, por ejemplo, van a aparecer en mayor cantidad. Entonces, esas son dos de las reacciones que se encuentran cuando hay alteraciones cuantitativas. Ahora, las alteraciones de serie blanca benignas pueden ser con leucopenia una disminución que puede ser por fracaso de producción, destrucción o un secuestro celular. Cuando dice secuestro celular es como les mencioné con los eritrocitos que se dirigen a morir los eritrocitos al vaso. Ya, es similar, que las células se alojan en compartimentos que hacen que no se permita que pasen al torrente sanguíneo. Entonces, cuando haces el examen de sangre, va a parecer como si tuvieras menos células de las que tienes. Entonces, todos estos factores pueden generar que cuando se le hace el examen de sangre, en los resultados salga con menos de 4.000 glóbulos blancos. Otra alteración benigna puede ser el aumento por mayor producción y liberación por una situación patológica. Por ejemplo, cuando estamos enfermos, tener leucocitos, por ejemplo, en 5.000 no nos va a funcionar demasiado porque necesitamos que muchos leucocitos lleguen hacia el patógeno y lo destruyan. Entonces, ahí, de manera fisiológica, sí tiene que incrementarse los glóbulos blancos. Entonces, en esas situaciones
que son benignas porque se supone que tienen que ser temporales. Ambas son benignas no porque hayan sido causadas por una enfermedad o porque haya sido una alteración de producción, sino porque ambas son temporales, cumplen su función y regresan a sus valores normales. Cuando nos enfocamos en los neutrófilos, se va a llamar neutrofilia si el valor de neutrófilos está con mayor a 7500 y se va a llamar neutropenia cuando la cantidad de neutrófilos está menor a 1500. Aquí, esto es muy importante porque es lo que van a escuchar en todas sus rotaciones cuando vayan a clínicas. Hay distintos términos que son, cuando hay neutrofilia, hay términos como desviación a la izquierda, sin desviación y desviación a la derecha. Cuando hablamos de desviación a la izquierda, quiere decir que hay demasiada producción por estimulación de la médula ósea porque ha habido una agresión en el tejido. Bien, entonces, esta alteración... A ver, un momentito, disculpa, me estoy llamando. Ya listo. Entonces, cuando hay una alteración en el tejido, por ejemplo, algún tipo de infección, la médula ósea va a requerir generar mayor cantidad de neutrófilos para que respondan. Entonces, cuando esta producción es excesiva, entonces la médula ósea no solamente va a mandar neutrófilos maduros, sino también va a mandar neutrófilos inmaduros. Y cuando se hace la contabilización, al notar que ha sido todo el incremento de neutrófilos por estimulación directa de la médula ósea, se va a llamar desviación a la izquierda. Si no hay desviación, es porque en realidad lo que ha habido es una redistribución de los neutrófilos. Es decir, que han hecho la prueba en una zona en la que ha habido inflamación, pero en realidad dentro de todo su organismo no es que haya demasiada cantidad de neutrófilos. Y la desviación hacia la derecha es cuando al hacerle el estudio a los neutrófilos encuentran núcleos hiperpigmentados por un síndrome megaloblástico. Bien, el síndrome megaloblástico está asociado ya a alteraciones de vitaminas y a alteraciones generalmente de problemas gastrointestinales y de absorción. Entonces, cuando hay una neutrofilia tenemos tres opciones. Desviación a la izquierda, cuando se ha estimulado la médula ósea, sin desviación, cuando simplemente ha sido una respuesta localizada, y desviación a la derecha, cuando a la célula la vemos con hiperpigmentación en los núcleos, generalmente por respuestas a carencias de vitaminas. La neutropenia puede ser por fracaso de la leucopoiesis, es decir, cuando no ha habido suficiente estímulo a las células totipotenciales para formar adecuada cantidad de neutrófilos, cuando ha habido destrucción en sangre circundante y cuando las células han sido secuestradas en el vaso para destruirse. En cualquiera de estas tres condiciones puede haber neutropenia. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? Bien, vamos a continuar. Ya, entonces, hasta aquí es lo que vamos a hablar sobre leucocitos. Ustedes me mencionan si quieren comenzar directamente con el banqueo o quieren que les dé 5 minutos. ¿Comenzamos con el banqueo? Con el banqueo. Ya, ahora déjenme un ratito, voy a presentar el otro. Bien, chicos, entonces vamos a mencionar cuáles van a ser las reglas del banqueo. ¿Ya? Son muchas preguntas y no es como que voy a estar llamándoles nombre por nombre para que participen, pero sí quiero que sea un poco más dinámico. Entonces, si hay una preguntita, primero, si no entienden la pregunta, pues me mencionan para que la podamos ver de manera más pausada. Y lo que sí voy a necesitar es que en cada pregunta haya por lo menos 3 respuestas en el chat. ¿Está bien? O sea, de la letra. Bien, a ver, denme un ratito.
Bien, chicos, entonces ahora sí. Bien, están en orden de lo que hemos estado viendo en las clases. Entonces, el primero dice, un adulto sano de 70 kilogramos, ¿cuál es el volumen sanguíneo aproximado esperado y qué porcentaje de peso corporal representa según su clase? Vamos a ver si veo el chat ahorita. Muy bien, 4.9. Sí, sencillo, ¿no? Entonces, el peso que tiene cada uno de nosotros va a corresponder a que nuestro volumen sanguíneo va a ser del 7 al 8% de nuestro peso corporal. Su doctor puso 7%, entonces nos vamos a pegar a lo que dice el doctor, que es 7%. Bien, listo. Entonces sería en una persona con 70 kilogramos, 4.9. Si tuviera 80 kilogramos, ¿cuánto sería? 5.6. Muy bien. Entonces ya. El siguiente dice, al centrifugar una muestra de sangre extraída sin añadir ningún anticoagulante, la fase líquida resultante libre de la célula se denomina. B, muy bien, chicos. Es el suero. Y si sí tuviera anticoagulante, ¿cómo se denominaría? Exacto, el plasma. Bien, tienen que diferenciar eso por si acaso si les ponen alguna pregunta que sea como trampa. Ya. Ahora, en la separación de la sangre total por centrifugación, ¿qué elementos celulares conforman específicamente la capa delgada blanquecina conocida como Buffy coat? Muy bien, los leucocitos y las plaquetas, ¿no? No recuerdo si lo llegué a ver en su diapo, pero sí, cuando se empieza a centrifugar, quedan acá los eritrocitos, queda acá el líquido dependiendo si es suero o si es plasma, pero aquí queda una leve capa que es más blanquecina. De ahí están los leucocitos y las plaquetas. Bien, muy bien. A ver, el siguiente. Durante el desarrollo fetal, ¿qué órgano es el principal responsable de la hematopoiesis? Ay, bueno, ya, me olvidé borrar esta parte de aquí, chicos. Mil perdones. Claro que sí, es el hígado. Pero ya, entonces, ¿en qué tiempo es el saco vitelino? ¿Y en qué tiempo es la médula ósea roja? Bien, muy bien. El saco vitelino es alrededor de la tercera semana. Bueno, en realidad es en los primeros días, pero en la tercera semana ya hay el saco vitelino hasta formar aproximadamente el vaso sanguíneo. Es entre la tercera a sexta semana, donde se está primero formando en el saco vitelino. Luego llega desde la semana 12 a la semana 24 en el hígado. Bien, y en la médula ósea. Ya, a ver, entonces hay sus tres fases así. Está la del saco vitelino, la del hígado, o bueno, hepatoesplénica, porque también está el vaso, y la de la médula ósea. ¿Sí? Básicamente aquí es desde la semana 11, desde la semana 12. Recuérdenselo por semanas, entre la semana 12 y 24, pero aproximadamente desde el tercer mes es que cobra protagonismo o trabaja más el hígado. Y antes de eso es en el saco vitelino. Y alrededor de el cuarto, quinto mes es en la médula ósea. Mientras somos fetos, ambos están trabajando, pero apenas nacemos, en la médula ósea es quien cobra el protagonismo. ¿Se entiende?
Bien, el siguiente. ¿Cuál es la característica fisiológica fundamental de la stem cell o célula madre hematopoyética en la médula ósea de un adulto sano? Perdón, mi perrito. Perdón, chicos, es que llegó mi mamá. Bueno, ya. Ya. ¿Cuál es? A ver, voy a revisar sus claves un ratito. La D. A ver. Sí, muy bien, es la D. Entonces, algo que no se les mencionó en el repaso, pero sí está en su clase, si no me equivoco, es que lo que sucede es que generalmente están en estado quiescente, o sea, están en pausa. Bien. Entonces, en la médula ósea, alrededor de, por ejemplo, el 90% de las células madre están en pausa de un adulto. Cuando somos fetos, embriones, ahí las células madre están muy activas, pero cuando ya somos adultos, están en pausa. Bien. Ahora, lo que sucede es que también estas células, como tienen su capacidad de renovación, generalmente se usan en nuestras primeras fases de la vida, pero están pendientes de si, por ejemplo, necesitamos o tenemos alguna enfermedad que requiere que estimulemos en mayor cantidad la hematopoiesis y ahí recién puede cambiar de fase a una fase más activa. Bien. Entonces, vamos a continuar. Bien, entonces la 6. El proceso de hematopoiesis se inicia ontogénicamente durante el primer mes embrionario, dando lugar a células primitivas que se derivan directamente del. A ver cuántas respuestas tenemos. La C. Muy bien, entonces, a ver. Del mesodermo, endodermo y mesodermo. Entonces, las stem cells derivan del mesodermo. ¿Bien? Generalmente cuando el embrión está en su primera semana es donde va a derivar la formación de las stem cells. ¿Bien? ¿Se acuerdan que les mencioné que primero las células eran indiferenciadas y luego forman su anillo y en el centro se ha estimulado y madurado una stem cell? Bueno, esta nace en el periodo mesoblástico del mesodermo del saco vitelino. ¿Ya? La 7 dice, ¿qué implicancia clínica tiene el hallazgo de anemia severa combinada con un recuento de reticulocitos significativamente bajo? A ver. A ver. Entonces, la B. Bien, a ver. La B dice, señala que la médula ósea roja no está funcionando o no está produciendo glóbulos rojos. Muy bien, chicos, muy bien. Bien, entonces, si hay recuento de reticulocitos significativamente bajo, generalmente cuando hay la eritropoyesis, se libera el reticulocito al torrente sanguíneo y luego madura para que se forme el eritrocito. Entonces, si hay pocos reticulocitos, es señal de que no se está generando adecuadamente la eritropoyesis y por lo tanto que no está habiendo buen funcionamiento de la médula ósea. Al menos con respecto al glóbulo rojo o capaz solo con ella. Pero está muy bien. A ver esta. Dice, ¿qué le sucede morfológicamente al eritrocito humano si es sumergido en una solución hipertónica?
La B. A ver, vamos a ver. Sí, muy bien. Entonces vamos a ponerlos así. Claro que sí, es la B, chicos, es la B. Si es una solución hipertónica, entonces hay más soluto afuera. Entonces, ¿qué va a pasar con el soluto si hay mucho afuera? Como hay mucho soluto en el medio, entonces la célula va a recibir ese soluto y a cambio va a liberar agua. Y como está perdiendo agua, poco a poco se hace más pequeña y en los eritrocitos eso se llama crenación. Se forman crenocitos. En cambio, si por ejemplo tenemos un recipiente que tiene pocos solutos, pero la célula tiene muchos solutos, entonces, ¿cómo funciona el gradiente? De mayor concentración a menor concentración. Entonces, los solutos saldrían. Pero si algo sale, algo tiene que entrar. Entonces, como sale el soluto, ingresa el agua. Y si ingresa mucha agua, el eritrocito empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y puede llegar hasta romperse, puede generar una lisis o una hemólisis. Entonces, el primer caso, que es la crenación, o bueno, los crenocitos, ha sido porque ha tenido una solución hipertónica. En cambio, la hemólisis ha sido porque ha tenido una solución hipotónica. Es importante que quede eso bien, bien clarito. ¿Todo bien entonces, chicos? Para continuar. Listo. Ya, a ver, de aquí a acá hay otras preguntas y quiero ver si las responden súper rápido porque no sé si eso sí les mencionaron en su clase. ¿Cuál es la proteína plasmática específica encargada del transporte de hierro orgánico hacia los diferentes tejidos y la médula ósea? ¿Cuál es la proteína que genera el transporte de hierro? Muy bien, chicos, es la transferrina. Entonces, una vez que se absorbe el hierro, este es captado en el plasma, o sea, ya, se absorbe hierro en el intestino y es captado en el plasma por la transferrina. Bien, por eso es importante. Uy, no funciona el coso este. Bueno, ya. Ahora, esta es la proteína que transporta el hierro de manera específica. En cambio, la ferritina almacena el hierro. Esta almacena y este es transporte. Aunque se ve medio así. Y este es transporte. La T de transporte también con eso lo pueden sacar. La hemosiderina es sustancia de pigmento también. Y de mineral. Listo. A ver, siguiente. Fisiológicamente, ¿dónde y de qué manera ocurre principalmente el proceso natural de muerte del eritrocito pasados sus 120 días? Claro que sí, muy bien, chicos. Eso ya lo hablamos, que es en los vasos. Bueno, en el vaso. A ver. Vaso. Principalmente en el vaso, ya, no tanto en el hígado, principalmente en el vaso. Y si no se da en el vaso o ocurre, por ejemplo, alguna patología o que un microorganismo destruye el eritrocito y libera hemoglobina, entonces ahí los macrófagos van a ir y van a fagocitarlo. A ver, la 11. Un paciente presenta un volumen corpuscular medio por encima de 100. Si la causa está originada por un defecto de la división madurativa típicamente ocasionada por la deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, estamos hablando de una, muy bien, anemia megaloblástica. Entonces menciónenme el nombre de las demás. A ver, espérense. Anemia ferropénica. Muy bien, chicos, espérense. Ya está. Anemia ferropénica por carencia de hierro. ¿Y qué cosa genera? Genera hipocromía
también genera que sea pequeño el glóbulo rojo. ¿Sí? La anemia por enfermedad crónica inflamatoria, esto es cuando el cuerpo, necesita o hay una pérdida constante de glóbulos rojos y por lo tanto constantemente cuando se haga el análisis va a salir como si tuviera menor cantidad de hemoglobina por la pérdida constante de glóbulos rojos o la pérdida constante de sangre. Y la esferosis hereditaria es cuando hay una alteración de la hemoglobina. De una de las proteínas que forman la cadena de globina y eso genera una esferocitosis. A ver, 12. En la curva de disociación de la hemoglobina, ¿qué efecto fisiológico genera el aumento de la temperatura? El incremento del 2.3 difosfoliserato y la disminución de pH. 12b. ¿Quién más dice? ¿Quién más? Vamos a ver, solo tengo una respuesta hasta ahora. Mm, 12b, B, A, B. A ver, vamos a ver. A, B. Ya, entonces, la respuesta es la B. Muy bien. Dice que desplaza la curva hacia la derecha, disminuyendo la afinidad por el oxígeno, elevando la P50 y por lo tanto hay mayor liberación de O2 en el torrente. Pero esto lo vamos a ver con un gráfico. Entonces, les presenta la curva de disociación de la hemoglobina. Y hay un punto especial que es la P50, que generalmente es el punto basal de donde se encuentra la saturación en 50 y la presión de oxígeno en 26. Esta presión basal es en personas no fumadoras, por si acaso. Entonces, esto determina la afinidad de la hemoglobina. La hemoglobina tiene una curva constante y puede cambiar de movimiento. Puede haber un movimiento hacia la izquierda y movimiento hacia la derecha. Entonces, ¿cuáles son los factores que alteran este cambio de afinidad? La hemoglobina, vamos a pensar que es una molécula que busca el oxígeno, pero deben pasar o debe haber algún cambio alrededor de ella para que pueda soltar el oxígeno. Entonces, estos son los factores que afectan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno son el pH, la temperatura y la concentración de 2.3 difosfoliserato. Bien. Entonces, ¿qué significa que la curva de la hemoglobina se vaya hacia la izquierda? Quiere decir que la hemoglobina, si se va hacia la izquierda, entonces necesita menor presión de oxígeno para llenar su saturación. Entonces, hay mayor afinidad por el oxígeno. Entonces, la hemoglobina puede atrapar más al oxígeno. ¿Sí? Se agarra más oxígeno. ¿Y esto cuándo pasa? Cuando el pH se eleva, cuando se disminuye el 2.3 difosfoliserato y cuando baja la temperatura. Bien, en cambio, la curva se va a ir hacia la derecha cuando hay menor afinidad por el oxígeno. Es decir, cuando hay mayor afinidad, nosotros vamos a entender hemoglobina junto con oxígeno. Menor afinidad, vamos a entender que la hemoglobina libera el oxígeno. Bien, ¿cuándo sucede esto? Cuando el pH baja, cuando se incrementa el 2.3 difosfoliserato y cuando la temperatura se incrementa. ¿Qué vamos a asumir de aquí? Que cuando nosotros tenemos alta temperatura, cuando baja nuestro pH, quiere decir que nuestras células requieren más oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos conviene que la hemoglobina suelte el oxígeno para que nuestras células lo puedan recepcionar. Bien. ¿Y qué cosa obtiene la hemoglobina a cambio de que nos da el oxígeno? La hemoglobina se abraza al 2.3 difosfoliserato. Por eso, si hay bastante difosfoliserato, ustedes asúmanlo como que entonces la hemoglobina ha soltado el oxígeno. Si hay poco difosfoliserato, ustedes asuman que la hemoglobina va a seguir abrazada al oxígeno. ¿Se entiende? Bien, entonces, ¿cómo se da? La liberación de oxígeno se da cuando hay mayor acidez. Recuerden que el pH, a menor pH hay mayor acidez.
Y cuando hay mucha acidez, se va a generar menor afinidad por el oxígeno porque ahora nuestro tejido necesita oxígeno, no que esté aferrado a la hemoglobina. Cuando se genera esto, que por la acidez se cambia la afinidad del oxígeno, se llama el efecto Bohr. Y esto genera liberación del oxígeno. Ahora, cuando la liberación del oxígeno se da por cambio de altitud o incremento del 2.3 difosfoliserato, generalmente es por incremento de altitudes que promueven que se incremente el 2.3 difosfoliserato en nuestro organismo. Bien. El ser humano en reposo se consume aproximadamente 250 mililitros de oxígeno por minuto y se producen 200 mililitros de dióxido de carbono. Durante el ejercicio, estas cantidades se pueden incrementar hasta 10 veces, como datito. Pero bueno, entonces, ¿qué cosa decía el ejercicio? El ejercicio decía, si hay temperatura elevada, incremento de 2.3 difosfoliserato y acidez, o sea, disminución del pH, ¿qué va a pasar? La curva hacia dónde se va a ir, hacia la derecha, y que va a traducir menor afinidad hacia el oxígeno y por lo tanto mayor liberación de oxígeno hacia los tejidos. ¿Se entiende, chicos? Bien, vamos a continuar. Ya. 13 dice, la producción fisiológica de eritropoyetina se eleva bajo ciertas condiciones, promoviendo la supervivencia y maduración de los eritrocitos. ¿Cuál es el principal estímulo? ¿Cuál es el principal estímulo para la síntesis de EPO por las células intersticiales perivasculares renales? La hipoxia tisular, muy bien, chicos, muy bien, la hipoxia tisular. Por eso hay condiciones como, por ejemplo, enfermedades crónicas, anemia crónica, pérdidas sanguíneas que hacen que el organismo reconozca que el tejido no está teniendo suficiente oxígeno o que no está llegando suficiente oxígeno al tejido y estimulan la producción de nuevos eritrocitos. Bien, 14. En un adulto fisiológicamente normal, la hemoglobina se encuentra en múltiples subtipos. Uy, ni terminé de leer, es interesante, ya bueno, está bien, está bien. Si nos referimos a la hemoglobina más común, hemoglobina A1, su conformación tetramérica normal es la de C. Muy bien. Entonces, aquí algo que les quiero mencionar son los diferentes tipos de hemoglobina. Como recuerdan, cuando hablamos sobre hematopoiesis, dijimos que en la primera fase, en la fase donde hay desarrollo mesoblástico por el saco vitelino, dijimos que o predominaba otro tipo de hemoglobina. ¿Recuerdan? Entonces, hay distintos tipos de hemoglobina y a medida que nosotros vamos desarrollándonos en el útero y luego vamos a nacer, va a cambiar la proporción de las cantidades de hemoglobina que van a encontrarse en nuestros eritrocitos. Bien, pero todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido primero en mayor cantidad, hasta en un 70% de hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas lambda, si no me equivoco. Siempre me equivoco en el letrito. Pero bueno, así es la presentación de la hemoglobina fetal. Es hemoglobina F. En cambio, cuando nosotros ya nacemos, tenemos la hemoglobina principal o hemoglobina del adulto, que es 2 alfa, 2 beta. Bien, pero hay otros tipos de hemoglobinas como la hemoglobina secundaria y la hemoglobina embrionaria. Bien, ahora es muy importante que las secuencias de proteínas se mantengan porque si, por ejemplo, hay una alteración, entonces se puede generar lo que vimos hace un momento sobre la esferocitosis, que es cuando la membrana del eritrocito está alterada y eso es debido a que las proteínas que formaban las cadenas de globina están alteradas. Entonces, para eso es importante reconocer que las proteínas forman cadenas de globina. Entonces, si hay alguna alteración en alguna de las proteínas, va a alterarse la hemoglobina y por lo tanto va a alterar al eritrocito. ¿Bien? Listo. Entonces, a ver la 15. En la hemostasia primaria, ¿qué complejo es el principal mediador de adhesión? Muy bien, la A. Muy bien, chicos, muy bien. La 16, que es el factor de von Willebrand y la glicoproteína 1B. En un momento vamos a hacer un mini repaso de eso. La 16 dice, del total de factores de coagulación sintetizados en el hígado, esta es clave. Esta todas la tienen que saber porque lo han visto creo que desde la pre. Muy bien, los factores 2, 7, 9 y 10. Entonces, vamos a hablar súper rápido de la hemostasia porque no era algo que en sí
les iba a mencionar, pero igual repito ya. ¿Cuáles son los acontecimientos de la hemostasia? Es que nuestros vasos sanguíneos evitan la pérdida de sangre, y esto se logra mediante distintos mecanismos que son el espasmo vascular, la formación del tapón plaquetario y la formación del coágulo sanguíneo, junto con la proliferación del tejido fibroso. Entonces, primero el espasmo vascular. Cuando un vaso se lesiona, lo que va a hacer es que las paredes del vaso sanguíneo se van a comprimir por la afección traumática, lo cual genera dolor. El músculo liso del vaso se va a contraer. ¿Por qué? Porque va a buscar que se reduzca la cantidad de flujo de sangre que vaya a llegar hacia el punto del trauma. Entonces, es como que el vaso sanguíneo, si se lesiona, si hay una ruptura, sabe que el flujo no se va a detener. Y si no se detiene, va a liberarse por esta ruptura. Entonces, ¿qué hace el vaso sanguíneo? Se cierra, se contrae, se vuelve más pequeño. Y así evita que llegue demasiada sangre y que se pierda. A menor sangre llegue a este espacio, menos se va a perder. Eso es lo que hace de manera inicial, genera un espasmo para que haya menos sangre que esté llegando hacia donde está la lesión. Bien, y esto es gracias a que las plaquetas en los vasos muy pequeños también liberan tromboxano A2. Ese tromboxano A2 estimula también la contracción. En los vasos ya de regular calibre, generalmente el músculo liso vascular responde de manera más intensa, entonces sí puede contraer el vaso con la lesión. Algo importante que deben recordar es que tenemos rupturas de vasos, o sea, rupturas de vasos sanguíneos todo el tiempo. Bien, no es que simplemente porque tú sufres una lesión vas a tener una ruptura de vasos sanguíneos, no, todo el tiempo tus capilares se rompen en pequeñas proporciones. Y es por eso que todo el tiempo hay mini espasmos vasculares y generalmente ocurren en los vasos más chiquitos. Es por eso que ahí las plaquetas trabajan liberando tromboxano A2 para contraer esos vasos y se soluciona rápidamente. Bien. Ahora, la pregunta iba aquí, ¿verdad? En la formación de un tapón plaquetario. Entonces, los fragmentos de megacariocitos son los que forman las plaquetas o trombocitos. Y estas son estructuras activas. ¿Y cómo trabaja el tapón plaquetario? Primero, la plaqueta tiene una estructura bastante aplanada, bastante lisada, pero cuando detecta que hay una lesión, que hay una ruptura del tejido, porque hay una lesión de continuidad, lo que va a pasar es que va a incrementarse la concentración de colágeno, primero el colágeno en la pared vascular y va a incrementarse el tamaño, ¿sí? Va a volverse como una célula más espumosa. Luego, se empieza a adherir entre ellos gracias al colágeno y el factor de von Hildebrand. Bien, entonces van a pasar de ser plaquetas lisas a plaquetas espumosas que van a poder formar un tapón más laxo. Bien, van a empezar la formación de un tapón. Pero ese tapón, como no está rodeado de grandes cantidades de proteínas, todavía puede romperse, puede deslizarse. Bien, pero es el inicio para formar el tapón plaquetario. Entonces, justo eso era la pregunta, ¿no? ¿Quiénes participan? Y quien participa es el factor también de von Hildebrand. Bien, entonces, eso es la hemostasia. Pero como les mencioné, tenía distintas fases, distintos mecanismos. Primero se da un espasmo vascular, es decir, de por sí solo el vaso sanguíneo reacciona, luego ya empieza a liberar células para que generen el tapón, y posteriormente se va a buscar la formación de un coágulo sanguíneo. Si la lesión es grave, se busca generar el coágulo en los primeros 15 a 20 segundos. El cuerpo lo hace. Pero si la lesión es moderada, va a demorarse un poco más, de 1 a 3 minutos. Bien. Los procoagulantes van a estimular la formación de los coágulos, pero si algún paciente consume anticoagulantes, pues no se van a formar los coágulos. Entonces, gracias a la activación de procoagulantes se va a generar el estímulo de la formación de cadenas de fibrina, donde, por ejemplo, en el hígado se forma la protrombina que reacciona con el calcio y el activador de protrombina para formar trombina. Ahora, esta trombina estimula el fibrinógeno que también se forma en el hígado
para convertirse en monómero de fibrina. Y esta, mediante el estímulo del calcio, genera fibras de fibrina. Asimismo, la tromina es o funciona como un factor estabilizador de la fibrina activada y forma fibras de fibrina entrecruzadas. Entonces, ¿qué pasa primero? Primero hay fibras de fibrina, pero todas son paralelas, todas son ordenadas. Pero no nos sirve que sean ordenadas, porque si son ordenadas es más fácil que se liberen, que se rompan. Entonces, luego de que se forman fibras ordenadas, se empiezan a entrecruzar para que al ser más desordenado pueda ser más seguro. Y ya con esta formación desordenada es que se forma el coágulo. Posteriormente, después de que ha habido un tiempo con el coágulo que ha generado esta éstasis, hay una proliferación final de tejido fibroso, donde después de que ya está el coágulo funciona como el punto en el cual los fibroblastos saben que deben acudir para invadir y ya cronificar el punto en el que se debe de reparar la lesión. Cuando ya están suficientemente invadidos por fibroblastos, se disuelve el coágulo y en las horas o días posteriores ya se soluciona el inconveniente. Aquí les he puesto un cuadrito de cuál es el nombre en romanos y su nombrecito general. Del fibrinógeno, protrombina, factor trisolar. Bien. Listo. ¿Se entendió, chicos? Bien, vamos a continuar. La 17 dice, en la cascada de coagulación clásica, ¿en qué enzima y vía convergen tanto el mecanismo de la vía extrínseca como el de la vía intrínseca? A ver, veo A, veo A. ¿Cuántas respuestas hay? Veo 2. Necesito mínimo 3 respuestas, chicos. Ya. A ver. Ah, se me movió. Esta es aquí, es la A, chicos. Está muy bien, es la A. El factor 10 de la coagulación. ¿Sí? Ambas vías, tanto en la hemostasia secundaria, tanto la extrínseca como la intrínseca, van a converger activando el factor 10. Aquí lo voy a corregir cuando les mande, pero es aquí, ¿ya? Pero muy bien, en un momentito vamos a ver las vías así rapidito también. A ver, la 18 dice, para asegurar que la sangre se mantenga fluida bajo circunstancias fisiológicas sin lesiones en el vaso, las células endoteliales secretan compuestos inhibidores de la agregación plaquetaria. ¿Cuál es el más destacado? Muy bien, chicos. Claro que sí. El óxido nítrico y la prostaciclina. Además, son potentes vasodilatadores, o sea que promueven la relajación de la musculatura lisa. Ya, ahora aquí. La 19. Las plaquetas contienen orgánulos fundamentales para la hemostasia. Durante la etapa de la desgranulación plaquetaria se liberan potentes agonistas contenidos en los gránulos densos. Identifica las moléculas que pertenecen a ese grupo. Muy bien. Sí, es la C, solo un ratito. Muy bien. Entonces, las plaquetas tienen tipos de gránulos, ¿no? Entonces tenemos las plaquetas. Bueno, las plaquetas entonces tienen gránulos densos que liberan factores agonistas. Entonces suenan los densos. Y dentro de los factores agonistas tenemos el ATP, el ADP, la serotonina, el calcio, los que se mencionan aquí. ¿Bien? Y también tenemos los gránulos alfa. Los gránulos alfa son los que principalmente van a almacenar proteínas más grandes, como el factor de Guillain-Barré. Ay, ¿por qué siempre pasa eso cuando quiero dibujarse rayas? Bueno, no importa.
En alfa están el factor de von Willebrand y el fibrinógeno. Listo. La 20 dice, la fibrinolisis se define como el mecanismo final necesario para degradar la red y el tapón coágulo, garantizando el restablecimiento del lumen vascular. ¿Cuál es la molécula principal encargada de digerir fibrina? Muy bien, chicos, es la plasmina. Bien, entonces lo que sucede es que esta enzima lo que va a hacer es que es una enzima proteolítica. Entonces va a romper a la fibrina y va a ser generada por el plasminógeno. La plasmina ha sido estimulada por el plasminógeno. Aquí está. Listo. Siguiente. Ya. Nuestro pingüino eritrocito. Siguiente. Ya en la coagulación. De manera rápida lo que les quiero mencionar, o bueno, que vean en la esquinita, que creo que este es relativamente amigable. Ahora, ambas vías trabajan al mismo tiempo. Cuando hay una lesión, cuando hay una ruptura de algún vaso, ambas vías se activan. Ahora, dependiendo cómo es la ruptura o cómo es el grado de traumatismo, es que se le va a dar prioridad a la formación proteica de una de las vías, pero ambas están trabajando al mismo tiempo. ¿Bien? Entonces, si hay un traumatismo grave, se logra la coagulación de manera más rápido porque se está buscando trabajar rápido porque es muy peligroso que continúe así. Y es en 15 segundos. Y es la vía extrínseca, porque como notan, la vía extrínseca es relativamente más corta. En cambio, si es un traumatismo leve, entonces se le puede dar prioridad de formación proteica a la vía intrínseca y la coagulación se va a lograr de 1 a 6 minutos, pero ambas trabajan en paralelo, solo se le da prioridad de acuerdo al tipo de traumatismo. Entonces, si hay un traumatismo tisular, primero se estimula el factor tisular, que va a estimular al factor 7 para que pase hasta el factor 7 activado. Este factor 7 activado junto con el calcio va a estimular al factor 10 y se va a convertir en factor 10 activado. Este factor 10 activado va a responder al calcio, al factor tisular y al factor 5 para formar activador de la protrombina. Y este activador de la protrombina genera que la protrombina pase a trombina, junto con el estímulo del calcio. Como notan, es muy importante el ion calcio para la coagulación. ¿Listo? Y bueno, en la vía intrínseca es mucho más variado y ya bueno, ustedes lo pueden revisar, pero lo que van a notar es que miren, el factor 10, así como la pregunta hace un ratito, es lo que tienen en común, porque antes todos sus pasos son diferentes, pero a partir de aquí se convergen y empiezan a hacer lo mismo. Bien, listo. Bien, la 21 dice, y esto es de hoy, así que con toda la fe. Chicos, 21. Fisiológicamente, ¿cómo es la dinámica de vida de los neutrófilos segmentados? A ver, veo una respuesta. Veo dos respuestas. Sí, muy bien, chicos. Es la B. Circulan aproximadamente 6 horas y cuando migran hacia un tejido viven de 1 a 4 días. Recuerdan que habían compartimentos en los que primero estaba en la médula, luego poco a poco avanzaba, se desarrollaba y llegaba al torrente sanguíneo. Entonces, en teoría, su vida media es de 1 a 4 días, pero en el torrente sanguíneo 6 horas. Muy bien. La 22 dice, clínicamente, el hallazgo de un aumento pronunciado de eosinófilos se relaciona principalmente con infecciones de parásitos y reacciones de hipersensibilidad tipo 1 y alergias. Muy bien. Listo. Y recuerden que estas reacciones de parásitos son principalmente porque los eosinófilos tienen la capacidad de tener receptor para la inmunoglobulina E. ¿Y quién estimula la producción de inmunoglobulina E? Los parásitos. Entonces, los eosinófilos lo reconocen, los parásitos lo generan, entonces gracias a esta relación es que puede destruirlos de mejor manera que cualquier otro leucocito, porque los demás no tienen ese receptor. Bien. La 23 dice, al completar su maduración en la médula ósea, los monocitos ingresan a la circulación sanguínea
¿Qué transformación y denominación celular adoptan al realizar diapedesis y localizarse en los tejidos? 23 B. ¿Qué más? Vamos, necesito dos respuestas más. Bien, entonces, es la A. 23A. Por ejemplo, a ver, te dice, se convierte en células de Kupffer o histocitos, pasando a llamarse genéricamente macrófagos. Como les mencioné, los monocitos cuando están en el torrente sanguíneo. Cuando llegan a un tejido, se van a mantener en ese tejido para ejercer su función de inmunidad y de células presentadoras de antígenos. Entonces, cuando están en el hígado, se van a llamar células de Kupffer y así van a variar de nombre de acuerdo a su localización. Pero todos trabajan como macrófagos. La 24 dice, el sistema mononuclear fagocítico está constituido por células que se originan en la médula ósea y migran hacia diferentes órganos donde adoptan nombres específicos. ¿Cómo se denomina a los macrófagos tisulares cuando se localizan en el tejido conjuntivo y en la epidermis? Muy bien, entonces en Kupffer es en el hígado, microglia es en el cerebro, bueno, en el tejido nervioso, osteoclastos es en el hueso, macrófagos alveolares es en el pulmón, células de Langerhans y histocitos son en la piel. Cuando hay, por ejemplo, tuberculosis en la piel, van a encontrar células de Langerhans. Listo, muy bien. Siguiente. 25. Cuando un paciente presenta un reporte hematológico mostrado de desviación hacia la izquierda, ¿qué significa, chicos? ¿Qué significa? Muy bien. Como les indiqué, cuando hay demasiada demanda, o sea, puede haber sobreproducción o puede haber muchos leucocitos y muchos neutrófilos si es que la médula ósea está produciendo mucho. ¿Y cuáles son las dos opciones que produzca mucho? O hay un daño en la médula ósea para que produzca mucho, o nuestro cuerpo está demandando demasiados neutrófilos. Entonces la médula ósea ya no tiene tiempo de hacer que se maduren. Entonces lleva también los que están inmaduros porque van a tener que trabajar. ¿Listo? Muy bien. 26. En el mecanismo de destrucción microbiana dependiente de oxígeno que ocurre en la vacuola de fagocitosis del neutrófilo, ¿qué enzima es la encargada de transformar el radical superóxido? Muy bien, chicos, es el superóxido dismutasa. Recuerden, hay dos tipos, la oxigénica y la anoxigénica. La oxigénica, dependiente de oxígeno, trabaja con el metabolismo del NADPH. Listo. 27. Al analizar un frotis sanguíneo en un paciente con alteraciones en la serie blanca, el laboratorio reporta una desviación a la derecha. Fisiopatológicamente, ¿qué característica morfológica define este hallazgo? Una más, una más. Muy bien. Y sí, muy bien. Es la B. Entonces, desviación a la izquierda, la médula ósea o está fallando o está generando demasiados porque el cuerpo lo demanda por algún tipo de infección o inflamación. Cuando es desviación a la derecha, es hipersegmentación, núcleos hiperpigmentados por hipersegmentación, generalmente por una alteración, por ejemplo, de carencial o alteración en el tracto gastrointestinal. ¿Bien? Pero va directamente hacia el núcleo. O sea, se puede identificar una alteración, un cambio de coloración en el núcleo. 28. Dice, ¿qué mecanismo bioquímico emplean primariamente los neutrófilos mediados por la enzima NADPH oxidasa en la vacuola fagocítica para destruir agentes bacterianos dependientes de oxígeno? A ver.
A ver, un ratito. El 28. Creo si no, se lo he apuntado. Si he pasado mal las claves. A ver, vamos a ver. La producción de una ráfaga de proteasa, la generación fisiológica del estallido respiratorio a través de la síntesis de radical superóxido y peróxido de hidrógeno. Muy bien. Muy bien, chicos, es eso. A ver, siguiente. Ya. Ahora sí, son las últimas dos, chicos. De todas formas, tengo algunas preguntas más y se las voy a mandar con la diapositiva a su delegado para que ustedes puedan practicar. Bien. He intentado que sean preguntas un poco difíciles o bueno, un poco diferentes a las de sus planchas, porque creo que las planchas son directas. Pero bueno, me avisan. 29. En la estructura del neutrófilo existen distintos tipos de gránulos citoplasmáticos. La D, me dicen todos, la D. Muy bien. Uy, se me adelantó. Perdón, mil perdones. Mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa, 30 la B, no. La mieloperoxidasa es de los azurófilos. El mouse me falló, chicos, azurófilos. La lisocima es de los primarios, que son los azurófilos, y de los secundarios, que son los específicos. O sea, es de los dos. Y la lactoferrina y colagenasa son de los secundarios. Bien. Y finalmente, el último era que la proteína que genera o que le da el color a los eosinófilos es la proteína básica mayor, la MBP. Bien, esta proteína confiere la acidofilia y cuando se le hace análisis de laboratorio a los eosinófilos, estos van a adquirir una tinción naranja gracias a la reacción de la tinción con esta proteína. Bien. Bien, chicos. Entonces, eso sería, creo que todo por esta noche. Les voy a mandar algunas preguntas adicionales que tengo guardadas y con eso creo que podrían repasar esos temas. Si no me equivoco, van a tener un repaso de inmuno o ya tuvieron. Entonces ahí también, si también tienen alguna duda, pueden realizarla. Bien, chicos, entonces, ¿todo bien? ¿Se entendió? Bien, chicos. Bueno, muchos éxitos y por favor repasen, también vean sus guías prácticas porque si no me equivoco ahí vienen sus exámenes y creo que también les iban a hacer un repasito de eso. Ya. Listo, chicos, eso sería todo. Muchas gracias y buenas noches.